Estás en los cielos, Dios Todopoderoso, gracias, porque cada día, Señor, nos permites estar ante ti, nos permites abrir nuestro corazón delante de tu presencia, recibir, Señor, de tu gracia y de tus misericordias. Esta noche, Señor, te pedimos de común acuerdo que seas tú, Señor, glorificándote en cada una de estas peticiones que están delante de tu presencia. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú obrando poderosamente, siendo propicio, Señor, a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Que sus necesidades, Señor, que hoy están delante de tu presencia, reciban tu atención, Señor, y les des, mi Dios, ese milagro que ellos necesitan. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra seas tú obrando también, ya sea en sala o a través de las páginas sociales, Señor, donde esta palabra está llegando. Seas tú, Señor, glorificándote en gran manera, tocando los corazones, salvando las vidas, Señor, añadiendo los que han de ser salvos. Señor, que tu Santo Espíritu esté fluyendo en los corazones. Tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando, redarguyendo el pecado, y aquellos que te necesitan entiendan, Señor, que tú tienes la razón de ser en nuestra vida. Que tú extiendes tu brazo de misericordia y tocas los corazones, Señor, y nos perdonas, nos limpias, nos purificas y nos llevas hacia la vida eterna. Gracias, Señor, por obrar en nuestra vida. Quédate con nosotros y bendícenos en gran manera. En el nombre de Cristo. Gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Y amén. Libro de los Colosenses. Estamos en el capítulo número 1. Hoy corresponde estudiar de los versos 15 al 19. Y dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Y hoy queremos meditar en una porción que nos muestra una realidad maravillosa de quién es verdaderamente el Cristo glorioso, que derrama misericordia y obra en los corazones. Por lo general, siempre se ha presentado a un Cristo de diferentes maneras, a un Cristo de diferentes colores, a un Cristo de diferentes tamaños, y por qué no decirlo, hasta inútiles son, que no pueden ni con ellos mismos, tienen que andarlos cargando, tienen que andarlos moviendo, y que en realidad pues eso no es Cristo, eso es un muñeco. Sin embargo, también nosotros, que tenemos ya largas horas de vuelo en lo que es la vida cristiana, nosotros también hemos adquirido un Cristo que, ¿por qué no decirlo? Para unos es un Cristo sanador, para otros es un Cristo libertador, para otros es un Cristo sustentador. Pero cada uno de nosotros ha agarrado un Cristo limitado,
a un Cristo que solo es efectivo en una área, pero en las otras no lo es. Por eso es que la iglesia está como está. Porque aunque nosotros le cantamos bonito y aunque nosotros le dedicamos oraciones, nuestro corazón no está apegado verdaderamente a lo que es la realidad de Cristo, ni mucho menos que nosotros vayamos a honrar a Cristo como Cristo merece ser honrado. Por eso, a la luz de esta pequeña introducción, queremos meditar en un pensamiento que hemos denominado conozcamos a Cristo como Él es. No como lo presenta, sino conocer a Cristo como Él es. Muchos conceptos se han vertido del Señor. Si yo le preguntara a usted quién es Cristo para usted, usted me daría una cantidad de detalles, pero le quedarían muchísimos más que están por nombrarse. Para unos es efectivo, para otros es incierto, es inseguro y por eso no creen en Él, la incredulidad se los come. Y como repito, la humanidad ha aplicado a Cristo de miles de maneras. Bueno, hoy que ya el modernismo se metió en las iglesias y que la evolución va en las iglesias, entonces ahora ya hay un Cristo gay. O sea, miren hasta dónde hemos llegado nosotros a acomodar lo que es la persona de Cristo, sin importar si lo honramos o no lo honramos. Sin embargo, la pregunta para esta noche sería: ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Esta pregunta ha estado mucho en la mente de la humanidad a lo largo de los siglos y sigue estando en la humanidad hoy, en la actualidad, y aún en lo que es la mentalidad de la vida del creyente, que como que no logra captar o no logra retomar verdaderamente lo que es el Cristo glorioso. Repito, los religiosos lo cargan muerto, ya que su Cristo pues no puede valerse por sí mismo, lo tienen que cargar, tienen que colgárselo en el cuello y en fin, de miles de maneras. Sin embargo, eso no es Cristo. Eso no es. Y Cristo no vino para eso, para que lo anden cargado. Para otros, Cristo es el mejor doctor. Bueno, ahorita que ya ven que las enfermedades se han proliferado, todo el mundo le pide a Cristo. Una forma bien rara de pedir, pero le piden. Porque ellos esperan de que Cristo, como la Biblia lo dice, es un sanador, para nosotros es el mejor doctor que tenemos, y están en lo cierto, no se equivocan. Para otros es un proveedor que está para proveernos todo aquello que nosotros necesitamos, sea material, sea físico, y también están en lo cierto, no se equivocan. Para otros es un profeta que habló palabras sabias y estas palabras se están cumpliendo. Para otros es un revolucionario. En fin, cada quien ha hecho de Cristo un espacio que lo hace o lo ven de una forma religiosa. Pero para usted y para mí, que hemos sido comprados en justo precio en la cruz del Calvario, para nosotros Cristo es y será siempre nuestro Redentor, nuestro Dios, nuestro todo. Él fue, Él es y Él será siempre nuestro Dios, la razón de ser de nuestra existencia. Las Escrituras muestran de Cristo que sus enseñanzas fueron incluso mayores y por encima de lo que fueron las palabras de Moisés y de los profetas. Cristo nunca añadió nada que no tuviera que ser una realidad o algo que Él mismo fuera a sustentar a futuro, pero sus palabras eran sabias.
Nunca trató de adivinar o de tentar aguado, o mejor dicho, voy a decir esto, tal vez pego, como sucede con los profetas de hoy día, que hablan y dicen algo esperando que sea de la suerte, que algo les suceda o que suceda lo que ellos dicen. Por eso es que usted ve la cantidad de profetas y la palabra que ellos dicen no se cumple. Profetas que dicen que ya se va a acabar el mundo, profetas que dicen que ya Cristo está por venir y que ya en cualquier momento se sienta, y que, en fin, una cantidad de cosas que hacen o dicen cambiando el curso de lo que la palabra establece. Sin embargo, algo que su pueblo incluso nunca pudo entender cuando Cristo vino a la primera vez, era cómo Cristo, siendo el hijo de un carpintero, podía tener una sabiduría tan grande y tener una palabra que llegara a los corazones y que hubiese tanta misericordia en aquellas almas que se sentían agradados con el Señor. Los mismos del Sanedrín expresaron: nunca de Nazaret ha salido algo bueno. Y se lo voy a parafrasear de esta manera para que lo entiendan mejor. Pero ellos no entendían, no comprendían lo que estaba sucediendo. Y era que las Escrituras se estaban cumpliendo y que el Hijo de Dios había descendido a la tierra y Él había tomado figura de hombre y venía a cumplir el propósito divino. Venía a pagar el precio por nosotros. Venía a traer las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y eso es lo maravilloso del Cristo que nosotros tenemos. Alguien que, como dicen las Escrituras, es la imagen de Dios. Él es desde antes de la fundación del mundo, ya era. Todas las cosas fueron hechas por Él y para la gloria de Él. De tal manera que nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que el Dios de los cielos, el Cristo de la gloria, haya derramado misericordia sobre nosotros y nos haya tendido la mano. Como repito, tantas cosas se dicen, pero la palabra es clara. Cristo es, ha sido y será el canal de bendición para la humanidad. El Dios todopoderoso, el Dios verdadero. Si usted recuerda las palabras de Juan, allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 y 2, dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y estas palabras son bien interesantes para nosotros, porque Cristo no se hizo así como por arte de magia o porque se le ocurrió a donde le decía: bueno, no tengo en quién poner, voy a agarrar a este y lo voy a crear y lo voy a poner para que sea el paladín de la humanidad. No, ya Cristo ya era, ya Cristo ya estaba. Y Él un día vino a la tierra porque tenía que cumplirse la palabra. Y así lo dice Juan en el verso 14, 1:14, que el Dios de los cielos tenía que descender a la tierra en carne y habitar entre nosotros. Y dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue un bombazo para la humanidad. Un bombazo para su pueblo, un bombazo para los religiosos, porque nunca lo pudieron entender. En fin, la pobre mente humana hasta nuestros días no la puede discernir. Usted va a ver que en medio de la iglesia, la mayoría de los que vienen no pueden discernir quién es verdaderamente Cristo. La mayoría de los que venimos acá a diario no pueden descifrar, digerir, discernir quién es verdaderamente la persona del Señor. Porque es un misterio y es demasiado profundo. Para ello,
es necesario que el Espíritu Santo haga obra en nosotros. Y Él es el que da el entender, Él es el que da el comprender, y Él es el que nos revela verdaderamente la persona de Cristo. Por eso que usted va a ver que hay religiones, por ejemplo, que niegan la deidad de Cristo. Hay religiones que niegan que verdaderamente el Cristo tenga que ser una deidad o tenga divinidad y que tenga poder y gloria, cuando la misma palabra dice que Cristo es poder. Gloria a Dios a eso. Y aunque a la humanidad no le guste, Cristo es y sigue siendo el Dios de los cielos. El Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando Pablo habla de Cristo, esto es interesante, Pablo siempre muestra la preeminencia de Cristo. En todo, él hace ver que Cristo ocupa el primer lugar en todo. Y eso es algo que nosotros hemos ido perdiendo. Nosotros proyectamos algo y nos dejamos ir así en bruto y no decimos primero nuestro Dios o primero Dios, ¿no? Se nos olvida. O si Cristo quiere, se nos olvida. Para la gloria de Cristo, o el eslogan que tenemos, a Cristo sea la gloria, se nos olvidó. Nosotros solo venimos, lo ponemos, lo recitamos, pero hasta ahí nomás. Pero Pablo lo tenía bien a pecho, y cada vez que él hablaba hacía ver que la gracia o la persona de Cristo, mejor dicho, era la razón de ser de todo. Y las Escrituras también lo muestran de esa manera, desde el inicio hasta el final de las Escrituras. Cristo es la razón de ser de nuestra existencia. Ahora, si nosotros entendemos la preeminencia de Cristo, la supremacía de Cristo, nosotros no vamos a andar buscando más personajes que nos sustituyan o cosas que lleguen a ocupar el centro de nuestra vida. Y ese es otro error que se está cometiendo en la cristiandad de hoy. Cualquier cosa nos desvía de la ruta, cualquier cosa nos desvía de la presencia de Cristo y nosotros mismos nos alejamos de Él. Cristo es desde la eternidad y por la eternidad. Es desde antes de los tiempos, ya era, dice la Escritura. Apocalipsis dice, es el principio y el fin, el alfa y la omega. O sea, Él es el todo. Sin embargo, las Escrituras nos muestran en el Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, que cuando estaba por hacerse la creación, Cristo ya estaba. El Espíritu ya estaba. El Padre ya estaba. Cuando dicen ellos, hagamos, dice Dios, al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias de la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Por qué dice el Señor hagamos y no dice como el resto de la creación hágase o ejecútese o tórdese o en fin la orden que Él hubiese dado? Sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, porque ya había una existencia de Cristo. Entonces, no sé por qué ahora dicen, no es que la madre de Dios es María. Momento, María es la madre de Jesús en la tierra, no la madre de Dios. Había un propósito divino de que Jesucristo viniese a la tierra. Sí, había que pagar un precio, había que pagar un sacrificio. Él iba a ser sacrificado por toda la humanidad. Pero Cristo era desde antes del nacimiento de María, desde antes de la creación del mundo. Dice el libro de los Efesios que el Señor nos amó desde antes de que el mundo fuese hecho. ¿Cómo es eso de que ya Cristo nos había amado sin que nosotros hubiésemos nacido?
¿Cómo es eso de que el Señor ya te tenía listo a ti o escogido a ti para derramar misericordia y gracia sobre tu vida desde antes que tú nacieses? O desde antes que existiese el mundo, ya el Señor ya había tomado cartas en el asunto y había escogido tu nombre tal así como lo es. Porque Cristo es eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que a la luz de esta escritura, para poderlo conocer mejor, el apóstol Pablo nos muestra con detalles quién es verdaderamente el Señor para los creyentes y para la humanidad. Dice el verso 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cuando hablamos de creación, hablamos de poder, hablamos de ejecución de algo, pero la pregunta interesante es: ¿quién puede tener más poder que nuestro Rey? Nadie. Nadie. En la tierra han habido muchos caudillos, muchas personas importantes, sí, personas que han sido renombradas a través de la historia, pero ninguno de ellos ha hecho lo que Cristo hizo. Ninguno de ellos murió y resucitó. Ninguno de ellos ha tenido el poder que Cristo tiene. En fin, ellos son limitados. Nuestro Cristo es ilimitado. De este modo, cuando nosotros nos hallamos en alguna necesidad, por ejemplo, o en alguna emergencia, nosotros con toda seguridad le clamamos a Cristo, porque sabemos que Él va a responder con poder y gloria. Él va a derramar de su misericordia y va a obrar en nuestra vida. Él puede cumplir todas nuestras necesidades, por difíciles que sean. Él siempre va a obrar en nuestra vida, porque Él tiene el poder absoluto para hacerlo. Él puede darnos lo que necesitamos siempre. Y cuando aquello esté siempre incluso dentro de su voluntad, el Señor va a obrar en nuestra vida y nos va a bendecir en gran manera. Pero pregunto, si nosotros sabemos que nuestro Cristo glorioso es poderoso, si nosotros sabemos que Él tiene poder, porque por el poder que Él tiene todas las cosas fueron creadas, ¿por qué nosotros dudamos al pedirle al Señor? ¿Por qué nosotros no tenemos la fe o la confianza absoluta de que Dios pueda bendecirnos en gran manera, o que Cristo pueda bendecirnos en gran manera, si Él tiene poder para hacer todo lo que nosotros podamos pretender? Él tiene la capacidad para sacarte del problema que tienes. Él tiene el poder y la gloria para sanarte de la enfermedad que tú puedas padecer. Él tiene el poder y la gloria para terminar incluso con este animalero que se ha presentado y que está atormentando a toda la humanidad. Pero nosotros le clamamos y siempre estamos dudando de que Él verdaderamente pueda ejecutar. Eso es lo que a nosotros nos está afectando, y nosotros debemos de cambiar eso. El libro de los Hebreos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Por qué a nosotros nos cuesta confiar en el Señor? ¿Por qué a nosotros nos cuesta abrir el corazón delante de Cristo y confiar en Él en cualquiera de las circunstancias que nosotros nos encontramos? Si Él tiene el poder para ejecutarlo en beneficio nuestro y darnos la victoria que nosotros necesitamos. La enfermedad, por muy difícil que pueda ser, Él tiene la capacidad para sanarnos, para liberarnos, para protegernos, para guardarnos. Nosotros debemos de cambiar nuestra posición, porque de lo contrario nunca vamos a agradar al Señor. No hay fe, no hay agrado de Dios. Verso 15. Él es
la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vean, aquí hablamos de eternidad. Nuestro Cristo tiene poder, nuestro Cristo es eterno. Esto es precioso. Él es, dice el verso 15, el primogénito de toda creación. No es que Él fue creado primero, no lo es, sino que Él es desde antes de que todas las cosas existieran, ya Cristo existía. Desde que el mundo fue creado, ya antes de que el mundo fuese creado, ya Cristo existía. O sea, Él es la razón de ser de todo. Y Dios lo creó de tal manera o lo puso de tal manera para que en Él fueran creadas todas las cosas, por Él fueran creadas todas las cosas y para la gloria de Él fueran creadas todas las cosas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ya Cristo es desde la eternidad hasta la eternidad y que Él no es el antojo de una función religiosa ni nada por el estilo, sino que Cristo es la razón de ser de nuestra existencia. Es el principio, es el fin, dice el libro de Apocalipsis, y el apóstol Juan lo manifiesta con estas palabras muy preciosas, por cierto, refiriéndose a su eternidad. Dice el apóstol Juan, allá en Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. O sea, no es una ocurrencia del escritor, no es una ocurrencia del Padre que como no tenía quien mandar el sacrificio, pues voy a mandar a este señorín, tal vez en él se logran las cosas. No, todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un propósito definido. Los indefinidos somos nosotros. Los que no creemos, los que la fe no nos llega, somos nosotros. Dios todo lo ha hecho perfecto. Ahora vea esto. Por muy adultos que nosotros seamos, mayores de edad, por más estudios que nosotros tengamos, Cristo siempre tendrá algo que enseñarnos. Vea esto. Probablemente usted haya leído la Biblia más cantidad de veces que yo. No lo puedo negar. Pero el que nosotros nos devoremos en la Biblia no nos hace sabios. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, siempre, aunque ya hayamos pasado 20 veces por el mismo pasaje, siempre encontramos algo diferente que el Señor nos enseña, que el Señor nos muestra. Por eso es que también es inexplicable cómo es posible que de un verso se puedan sacar miles de mensajes. ¿No se entiende? Pero el Espíritu Santo y el Señor están revelando y revelando y revelando a través de su palabra. Los maestros de las Escrituras se quedaron sorprendidos al ver sus palabras. Bueno, ya vemos el ejemplo de Nicodemo, que dice que se acercó al Señor de noche porque no quería que se dieran cuenta sus compinches. A pesar de ser sabio, pues él era muy religioso, pero él tenía una duda en su corazón y él quería saber cómo era eso de la salvación y cómo era eso de que tenía que llegar a Cristo y que Cristo lo salvase. No lo entendía, eso no entendía nada. Y entonces se acercó al maestro y le dice: ¿cómo puedo yo ser salvo? Y el Señor le dice: tienes que nacer de nuevo. Por poco y le explota el cerebro. Tienes que nacer de nuevo. No lo entendió. Y era el sabio. No lo entendió. O sea, retroceder el tiempo, retroceder de la vejez a la niñez, introducirse en el vientre para volver a nacer. No le cabía en el cerebro, le dio miles de vueltas. Y el Señor le tuvo que explicar: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que humillarte al Dios de los cielos y reconocer tu pecado y nacer de nuevo para que el Señor haga en ti una obra preciosa. Incluso hoy día en que la ciencia ha avanzado considerablemente, los científicos también se sorprenden
de cuántas cosas inexplicables suceden. Vea esto. Los médicos le pueden decir a usted, como me lo dijeron a mí un día, te quedan tantos meses de vida. Tu enfermedad avanzó, ya estás al borde de la muerte. En cualquier momento vas a colapsar y te vas a morir. No pasas de X tiempo. Pero ellos no entienden que uno busca del poder de Dios, de la gloria de Dios, porque Cristo tiene poder para ello. Y el Señor decide alargarnos la vida. Él decide alargarnos, salvarnos, sanarnos. Y no lo entienden. ¿Cómo es posible si la ciencia ha dicho ya, no, es infalible, dicen ellos, la ciencia, y la ciencia ya había determinado que este personaje se muriera, pero Dios decidió que no? A mí me dieron 8 meses de vida, llevan 14 años. Y bendita la misericordia de Dios que se glorificó en esa ocasión y por las veces que lo ha hecho. Pero los médicos no lo entendieron y no lo comprendieron. ¿Cómo es posible de que si la ciencia ha determinado algo, haya un cambio en la vida de la persona? No lo entienden. Por eso es que cada uno de nosotros nunca debe de reprimirse a la enseñanza del maestro. Nunca debe de reprimirse a todo aquello que el Señor traiga para nosotros. Verso 17. Verso 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí hablamos de autoridad. Es cierto, las leyes naturales, como la gravedad y otras, se someten a una autoridad. Ya sabemos lo que dijo el científico: usted levanta una piedra y la tierra la vuelve a jalar la piedra porque la gravedad la trae. Sin embargo, lo que la Escritura muestra es que nada funciona si Dios no está de por medio. Las cosas visibles o invisibles, dominios, principados, huestes, qué sé yo, todo lo que fue creado, se sujetan al Señor. Él habla y todo se... Bueno, si usted lee allá en los evangelios, va a encontrar que Él llegó a la tierra de Gadara y encontró 2 endemoniados. Así dice el evangelio de San Mateo. Otro evangelio dice 1, pero Mateo dice 2, independiente sea 1 o 2, el otro estaba lleno de demonios. Pero los endemoniados, que se llamaban legión, al ver a Cristo, llegaron ante Él, se pusieron de rodillas delante de Él, le suplicaron a Él de que los enviara al lato de cerdo. ¿Cómo es posible de que los demonios se sujeten al Señor? O sea, de acuerdo a los religiosos, pues los demonios son demonios y Cristo es Cristo. Pero nosotros sabemos que todo se sujeta a Él. Aún el mismo Satanás, y que el Señor lo reprenda, está delante del Señor, y cuando el Señor habla, Satanás sale huyendo. No puede. Y aunque fue atrevido y lo llevó al desierto para ser tentado, no pudo con él. Porque la autoridad del Señor es más grande. Cristo derramó misericordia sobre los 2 endemoniados y ellos quedaron liberados. Su poder fue tan grande que benefició a estas 2 personas y estas 2 personas quedaron liberadas. Ahora vea esto. Los 2 personajes no lo conocían, no sabían quién era Él. Los 2 personajes no sabían quién era el Cristo, hasta que fueron liberados y les fue revelado a ellos quién era la persona de Cristo. Y todos los milagros que usted ve, como aquella mujer de flujo de sangre, que tuvo que escuchar y serle revelado a ella que ese hombre que estaba allá al frente tenía el poder para darle a él la sanidad que ella necesitaba, o aquellos que subieron a aquel paralítico al techo, tuvo que serle revelado a ellos de que ese hombre que estaba en ese hogar tenía el poder para levantar al paralítico. O a ti mismo, que te ha sido revelado
que gracias al sacrificio de Cristo, Cristo se ha acercado a ti y te ha dado la victoria, el perdón y la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que estar con Cristo es gozar de su protección, es gozar de su autoridad, y nosotros sabemos que Él nos guardará en todo momento y en todo lugar. ¿Por qué? Porque su autoridad es grande. Su autoridad es incalculable. Verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esto es interesante. El apóstol Pablo habla o describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y también describe a la iglesia como el cuerpo humano, donde cada uno de nosotros forma parte del cuerpo, cada uno tiene funciones específicas, pero todos en conjunto formamos el cuerpo. Así también es la iglesia del Señor. Todos formamos la iglesia, pero la cabeza es Cristo. Ahora viene una pregunta muy interesante, y como creyente tú debes de contestarte, pero con mucha sinceridad. O sea, dejen lo religioso, hermano. Si nosotros sabemos que Cristo es la razón de ser de nuestra existencia, que Cristo es la preeminencia en todo, que Cristo es la razón de ser de nosotros, pregunto, ¿nosotros le damos a Cristo la distinción que Él se merece? ¿Nosotros honramos al Señor de tal manera que Él se agrade de nosotros al ver la obra que nosotros le damos? ¿Por qué pregunto eso? Porque cuando nosotros estamos acá en la iglesia, reunidos, pues aquí nos vemos bonitos todos. Le cantamos, le damos honras y glorias y alabanzas y nos entregamos tanto de tal manera que pareciera que Cristo se agrada de nosotros. Pero nosotros nomás cruzamos el umbral de la puerta y se nos olvidó quién es Cristo. Allá afuera somos otra cosa. Allá afuera se nos enchivoló el cerebro y nosotros empezamos a actuar de una forma rara. Es allí donde nosotros debemos también de cambiar nuestra posición. Tú eres cristiano aquí adentro y cristiano allá afuera. Tú eres hijo de Dios acá adentro y eres hijo de Dios allá afuera. Y allá afuera es mejor todavía, porque allá tienes que dar testimonio del que vive y vive para siempre. Y que las personas cuando te vean actuar, y las personas cuando te vean caminar, te vean a ti, vean que en ti Cristo obró y Cristo verdaderamente está haciendo de ti una persona diferente. Pero eso es también lo que ha fallado. Y no lo voy a decir en ustedes, sino en toda la iglesia en general. Porque la iglesia en general se volvió más religiosa que cristiana, más religiosa que espiritual. Entonces ahora lo único que interesa es que se hagan 4 remedios de cosas dentro de la congregación y lo demás no importa. Cuando Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue cierto, verdadero, fidedigno, de tal manera que su sangre se vertió para que nosotros fuésemos a través de esa sangre limpiados, purificados y perdonados. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces ¿por qué nosotros no honramos a Cristo y no obedecemos a Cristo como debe de ser? ¿Por qué nosotros siempre nos desprendemos, nos desligamos o buscamos cualquier excusa para no estar delante de Él? Si no, vean cómo estamos. La mayoría de religiosos no vinieron. Y no vinieron porque no le tienen a Cristo verdaderamente la honra que Él debe o Él merece que nosotros le demos. Para ir finalizando, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Dice el libro de los Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico,
para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos o fueseis enriquecidos. Me interesa esa parte donde dice, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. El Señor es el dueño del oro y de la plata. Él no necesita tu dinero para nada. Y aunque Él haya dejado establecido en la palabra ciertas labores o ciertas cosas que nosotros debemos de hacer, no es que Él necesita de nosotros, sino que Él lo dejó con un propósito. Y no vamos a hablar de ello para que no se sientan mal. Pero todo lo que tenemos nosotros ha venido de sus manos. Él nos provee de todo. Él es el que nos inyecta en todo. Y nosotros podemos llegar incluso a obtener más y más de lo que nosotros pensamos. Pero lo que Cristo quiere es que nosotros verdaderamente lo veamos a Él como la esencia de la riqueza. El problema nuestro es que cuando nosotros hablamos de riqueza, nosotros lo vemos solo en asuntos de billetes, solo en asuntos de acciones temporales o de perecederas, y no lo vemos en la razón de ser de la existencia de Él o de la esencia de Él. Cuando nosotros vemos a Cristo, y como acá lo menciona, Cristo debe habitar en toda la plenitud de nuestra existencia. Si nosotros conocemos a Cristo y vemos a Cristo como la razón de ser de lo que es, nosotros debemos de darnos cuenta que estamos en las manos del mejor hombre que vino a la tierra. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso. Estamos en las manos de alguien que ya existía desde la eternidad hasta la eternidad y que su gloria es manifiesta para nosotros. Abrazarnos a Cristo es tener la seguridad de la vida eterna. Abrazarnos a Cristo es saber que nosotros en Él tenemos la compañía, la amistad, el amor, y todo en Él es perfecto. Pero debemos de cambiar nuestra posición. Debemos dejar una vida religiosa que nos está carcomiendo y abrazarnos al Rey, porque en Él tenemos la victoria. Ya no pensemos en Cristo como el proveedor, como el sanador, sino pensemos en nuestro Cristo como el todo, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gloria sea para siempre al Hijo de Dios. Nos ponemos de pie. Y así de pie, medita en tu corazón.